Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 12 de septiembre del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde vimos esta semana un nuevo récord histórico. Estamos ahí cerrando ya en récord histórico para el Standard & Poor's de cara a lo que va a ser la previa ya la semana que viene, la anticipación de la casi absolutamente descontada bajas de tasas que va a haber el miércoles. Eso ya está con 90 y pico % ya de probabilidad ya asumido por el mercado, o sea que ya está descontado en el precio, con lo cual lo que más va a importar de la reunión de la Fed del próximo miércoles va a ser más que nada la conferencia de prensa que dé Powell después, porque ahí obviamente se le va a preguntar a ver si espera alguna otra baja de tasas, y nuevamente nunca está de más recordar que los banqueros centrales hablan en ese idioma que consiste en emitir sonido sin decir demasiado. Bausili en este momento podría ser bastante una excepción, porque bueno, está yendo toda la semana, todos los jueves, está yendo al programa de las tres anclas en el stream carajo, y ahí bueno, está explicando, obviamente van con el Toto Caputo y explican porque bueno, Argentina merita que se explique siempre, que se lleve tranquilidad, y más obviamente que de lo que vamos a hablar mucho ahora, de lo que pasó el domingo pasado con las elecciones de provincia de Buenos Aires. Más que nunca era necesario, sobre todo que se dudaba obviamente de que el Banco Central fuera a defender la banda, si iban a cambiar el esquema cambiario. Vamos a hablar más en profundidad de eso en la parte concreta de Argentina, pero en la parte que concierne a Powell, está descontada la baja de tasas, se asume también que va a haber otra baja de tasas en diciembre, así que van a estar todos los ojos puestos ahí, a ver qué dice Powell, a ver cómo se lo nota, porque claro, como emite sonidos, como que se trata de buscar a ver algún indicio, alguna palabrita, algo que permita al mercado ver si la Reserva Federal está muy dovish, o sea, si está más por el lado de seguir bajando tasas, si está con un poco más de dudas. Tengamos en cuenta nuevamente, como ya lo hemos comentado muchas veces acá, nada de lo que diga el presidente de la Reserva Federal ni ningún miembro de la junta directiva de la Reserva Federal, que son los que votan, nada de lo que digan o lo que hagan los compromete a nada. O sea, Powell ha dicho en 2022, no estamos considerando para nada una suba de 0,75% de la tasa de interés. 2 semanas después hizo exactamente eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y que sea, o sea, por más que sea dichos, declaraciones que no lo comprometen a nada, lo cierto es que otra cosa no hay. O sea, no hay otra cosa en la que el mercado, los inversores puedan basarse para tomar decisiones, porque hay un solo ente que fija la política monetaria del dólar y es la Reserva Federal. Así que es la única fuente de información de primera mano que tiene el mercado. Lo que diga Powell, lo que diga todo el informe que viene posterior a la decisión de la tasa de interés, el famoso dot plot, el diagrama de puntos con las previsiones que nunca la pegan, pero que no importa, declaraciones de los miembros de la junta directiva. Es lo único que hay, es la única información de primera mano, así que al mercado no le queda otra más que basarse en eso. Y bueno, y de hecho el historial que precede a las bajas de tasas es bastante bueno, porque si yo miro la historia, si yo miro este gráfico desde 1957 y uno mira el rendimiento promedio que ha tenido el Standard & Poor's 12 meses después de que se comienza un ciclo de baja de tasas, vemos que es bastante alentador. Al principio parecería que no tanto, y fíjense que está muy bueno este gráfico, porque lo dividen, y a mí me sirve mucho esto, lo dividen en cuánto es que varían las ganancias de las empresas que forman el portafolio del índice
Y el resto, por lo tanto, está explicado por, como le llaman en este caso, expansión de múltiplo, expansión de price earning, o lo que yo vendría a decir, el sentimiento inversor. O sea, es el mercado poniéndose más optimista, el mercado está pagando más, está empezando a pagar más por las ganancias futuras de las compañías, y fíjense que es bastante más, porque casi dos terceras partes de lo que sube, de lo que suele subir históricamente el Standard & Poor's después de que comienzan las bajas de tasas, dos terceras partes está explicado no por ganancias, sino por sentimiento inversor. El mercado está dispuesto a pagar más por las mismas ganancias o por un crecimiento de ganancias. Eso también lo hemos visto cuando yo le mostraba el Excel en informes anteriores de cómo se expande, o sea que a igualdad de condiciones con todo lo demás permaneciendo constante, si baja la tasa de interés, el mercado está dispuesto a pagar múltiplos más altos. Es prácticamente matemático, aunque yo le decía en aquel momento que no lo tomen como algo de predicción certera, sino de como una orientación de qué va a pasar con el mercado cuando empiece un ciclo de baja de tasas. Vemos aún así que al principio lo que notamos es como que el sentimiento inversor cae y después se empieza a recuperar. Vemos que no tanto, pero a ver, podríamos esperar que por algo que diga Powell el miércoles arranque una corrección de mercado. Sí, totalmente, pero imposible saberlo. Obviamente no estoy haciendo ningún pronóstico de nada. Lo que sí, obviamente, tenemos al Standard & Poor's ahí, el récord histórico, hace rato, hace justamente desde abril que viene, y fíjense con qué poca volatilidad ha venido, con algunos achiques, algunas tomas de ganancia, ninguna corrección. No sería tampoco muy inusual que después de la baja de tasas, de que arranca el ciclo de baja de tasas, por algo que haya dicho Powell, algo que no haya gustado, que arranque algún tipo de corrección, no lo sabemos. Para mí sería más que bienvenida por los niveles a los que están las valuaciones ahora. Y bueno, tengamos en cuenta que en la década de los 90, que incluso lo pueden googlear porque incluso hay fotos, en la década de los 90, CNN tenía una cámara en el estacionamiento. No sé si era una cámara oficial, bueno, supongo que era una cámara puesta con algún permiso, en el estacionamiento de la Reserva Federal, y se lo grababa a Alan Greenspan los días que había reuniones de decisiones de tasa de interés, y lo que se miraba era el maletín de Alan Greenspan. Y lo que se trataba de buscar se decía que si el maletín estaba muy gordo, era porque había cosas importantes que debatir, porque había mucha documentación, y que por lo tanto lo más probable en esos casos era que la decisión fuera negativa, digamos, de que la noticia sea mala. Y cuando el maletín venía livianito, se decía no, que estaba todo bien, que no había tantas cosas que analizar, o sea que se esperaba una buena noticia. O sea, a ese nivel de delirio se llegó para tratar de anticipar lo que iba a hacer la Reserva Federal. Y acá incluso encontré este artículo que recuerda aquella época de finales de los 90, donde incluso hay capturas así de la cámara donde se lo buscaba Alan Greenspan y se fijaban a ver cómo estaba el portafolio, a ver si estaba pequeño, a ver si estaba grande. Y fíjense eso, se escribían artículos diciendo Fed signals the briefcase, o sea, el maletín, how full is this briefcase, diciendo, bueno, a ver qué tan lleno está esto, para tratar de anticipar, o sea, a ver qué iba a pasar, si iban a subir, iban a bajar la tasa. Tengamos en cuenta ahí finales de los 90, ahí ya formándose la burbuja.com, así que bueno, háblenme de pensamiento mágico, ¿no? Que tantas veces hemos hablado, y háblenme también de invertir a corto plazo, de tratar de ver qué iba a pasar con la Reserva Federal. Así que bueno, el mercado siempre está mirando. Los datos nos muestran eso, o sea, de lo que nos podemos agarrar es esto. Los datos nos muestran que históricamente ha sido un momento para estar invertido en el Standard & Poor's. Cuando se empiezan a bajar las tasas, vemos que los 12 meses siguientes suelen ser, vemos que tampoco es anormal, tampoco es que obtiene rendimientos anormalmente altos, está bastante dentro del promedio, pero ya es un buen presagio que uno mire esto y diga, bueno, justamente más dinero se ha perdido por salirse del mercado demasiado rápido
que por quedarse en el mercado demasiado tiempo durante una baja. O sea, más dinero perdiste por salirte demasiado temprano de una suba que por quedarte demasiado tiempo en una baja. Sobre todo, por supuesto, hablando de Estados Unidos. Argentina es otra cosa. Pero digo, teniendo en cuenta lo que me está pasando con las valuaciones y esta baja de tasas que se viene, mi idea es, bueno, a ver, yo no puedo obviamente dejar de estar invertido en Estados Unidos, sobre todo con los clientes de riesgo moderado, porque este es el mejor instrumento para invertir con riesgo moderado. Pero de la misma manera, yo obviamente me dedico a hacer valuaciones para usarlas. O sea, yo hago valuaciones para después tomar decisiones en base a ellas. Y si me equivoco, obviamente voy aprendiendo y voy tratando de afinar mi metodología y al mismo tiempo mis conclusiones. Entonces digo, mis últimas evaluaciones me están dando me están dando precios que están incorporando expectativas hacia adelante, sobre todo para empresas tecnológicas, que son escenarios que por lo menos no se están cumpliendo en este momento. Que la narrativa de la inteligencia artificial es no solo que es muy, muy seductora, muy atractiva, sino que también es conseguible. O sea, la idea de que la revolución de la inteligencia artificial va a generar transversalmente, o sea, no solo para un sector, sino para prácticamente todos los sectores, una aceleración en los ingresos, pero por sobre todas las cosas un aumento de productividad, o sea, una mejora de márgenes de rentabilidad operativa. Esa narrativa está bien, pero yo necesito, porque las evaluaciones ya están descontando ese tipo de escenarios, yo necesito empezar a ver un poco que se cumplen esos escenarios. Hoy, por ejemplo, Tesla subió muchísimo, nos estamos acercando nuevamente a los $400. Entonces yo necesito que tanto empresas como Tesla, como Apple, por supuesto, como Google, como Microsoft, me demuestren a ver cómo están aumentando las ganancias, a ver si están aumentando más de lo que yo tenía previsto en mis evaluaciones, si los ingresos están acelerándose más de lo que yo preveí en las evaluaciones, porque si no es así, lo que yo voy viendo es que el mercado paga cada vez más expectativas, que es un poco lo que está puesto acá de los contextos anteriores de bajas de tasas, como vemos acá que aumenta el múltiplo, o sea, aumenta el sentimiento inversor, aumenta la expectativa positiva de los inversores respecto a las ganancias futuras de las compañías. Después, obviamente, eso tiene que cumplirse, porque si no, en algún momento la realidad se termina imponiendo y los inversores concluyen de que el escenario es demasiado optimista para ser verdad, y ahí se viene la corrección y la corrección fuerte. Entonces yo necesito de aquí para adelante empezar a ver resultados en los balances, o sea, que los balances ya estén, o sea, no sé, Google, por ejemplo, que está creciendo al 13 y pico, yo necesito ver el próximo balance de Google, a ver si está creciendo un poco más del 14% al año, porque si crece el 14% al año, esa es mi evaluación, que me daba más o menos el precio que tiene ahora e incluso un poquito más abajo que el que tiene ahora. Margen de rentabilidad de Google, más o menos un 32% anual. Necesito ver si sube algo de ese margen de rentabilidad. Pero en el caso de tecnológicas que tienen márgenes de rentabilidad tan alto, no me importa tanto que mejoren el margen. Lo que más me importa es que acelere un puntito, 2 puntitos, o de ser posible más, el crecimiento de los ingresos. Cuando las empresas tienen márgenes de rentabilidad muy altos, el mayor agregado de valor, la mayor creación de valor para los accionistas viene de crecer más. Y en empresas que crecen poco, que tienen márgenes de rentabilidad muy pequeños, tipo Walmart, la mayor creación de valor para el accionista viene por mejorar lo más posible el margen de rentabilidad. Porque Walmart fue hasta hace relativamente poco, hasta menos de 12 meses atrás, la empresa con mayores ingresos de todo el mundo, más de 650 mil millones de dólares en ingresos al año.
Walmart. Como para que se hagan una idea, el PBI entero de Argentina es 500.000 millones de dólares al año. Walmart sola ya en ingresos supera todo lo que produce Argentina en un año. Ahora, ¿cuál es la cuestión? De que de esos 650.000 millones de dólares a Walmart le queda, al accionista de Walmart, le queda una porción muy chiquitita, porque el margen de rentabilidad de Walmart es muy bajo. Con Costco pasa algo parecido. Entonces, a esas empresas lo que más les conviene es intentar mejorar la productividad. A empresas como Microsoft, como Google, más que mejorar la productividad, que ya tienen muchísima, lo que más tienen que hacer es intentar encontrar nuevas fuentes de ingresos para acelerar y crecer un poco más rápido. Entonces yo necesito ver eso en los próximos balances. Y por esa razón es que yo por ahí, que estuve hablando esta semana, obviamente con los clientes, pues sobre todo el tema del rebalanceo de portafolio, sobre todo con Microsoft, sobre todo con Google. Y claro, la última vez que yo tuve una empresa que creí que estaba un poco sobrevalorada, que fue Nvidia, decidí venderla completamente en $400 y así me fue. Más que duplicó o triplicó después de que yo la vendí. Entonces, a partir de ese momento, opté por la estrategia de Damodaran, que es ir saliendo de una inversión por partes. Entonces digo, me parece que Microsoft está un poco exigente, me parece que Google está un poco exigente, no tanto como Microsoft, pero también un poco. Entonces, salgamos de un 20, salgamos de un 30 y veamos al próximo balance. Y si el próximo balance no viene con un incremento de ingresos, por ejemplo, por encima de lo que tiene ahora, podemos vender otro 10, otro 20, otro 30% y así vamos saliendo a lo largo del tiempo. Si hay alguna corrección no nos afecta tanto porque ya habíamos tomado un poco de ganancia. Si sigue subiendo tampoco nos sentiremos tan mal porque algo vamos a capturar y de esa manera tratamos de lograr un balance. O sea, entre eso, tenemos que tratar de encontrar un balance entre arrepentirnos porque salimos muy rápido o arrepentirnos porque salimos muy tarde. Entonces esa es como creo que la mejor estrategia para evitarlo. Yo incluso había hecho este gráfico que seguro si ven los videos de hace tiempo se acordarán que yo decía esto. Yo decía, cuando vos mirás a largo plazo, vos tenés que tener siempre un portafolio diversificado. Entonces, los ETFs de índices sobre todo o de portafolio diversificado nos permiten hacer eso. Entonces yo decía, vos el 50% de tu portafolio tendrías que tenerlo en un índice muy diversificado. El típico es el SPY, el SPY, el Standard & Poor's, que lo podemos comprar acá en CEDAR. Algunos también por ahí combinaban con el Nasdaq, decían 25% de Standard & Poor's, 25% de Nasdaq, ahí tengo un 50%, y con el resto lo que hago es ir desviándome para aprovechar oportunidades puntuales. Cuando yo noto, por ejemplo, cuando United Health cayó de la manera que cayó, o cuando Intel cayó de la manera que cayó, yo le hago una evaluación, veo que ahí hay una oportunidad de compra muy clara, hay una subvaluación muy clara, sobre todo en el caso de United Health, porque en el caso de Intel uno podía alegar que justamente es verdad, de que Intel estaba bastante atrás en la guerra de semiconductores, de que estaba quedándose muy atrás en el desarrollo. Era una empresa como que era la IBM, podríamos decir, de la industria de semiconductores, que yo creería que lo es, pero aún así, haciéndole una subvaluación, uno veía que el mercado estaba exagerando. Entonces ahí había una oportunidad. Entonces uno va haciendo pequeñas desviaciones. Vos podés arrancar, si querés, con 100% en el índice, y vas vendiendo un 10, un 20% y así. Entonces de esa manera te va saliendo parcialmente del índice para aprovechar estrategias puntuales con la idea de eventualmente volver al índice. Porque acá está la cuestión, o sea, hacer una salida absoluta de CEDAR. Uno dice, vendo todas mis acciones de Estados Unidos. Muy pocas veces a lo largo de la historia del Standard & Poor's, o sea, y sobre todo cuando miramos los últimos 40, 50 años, muy pocas veces tuvo sentido realmente, mirado en retrospectiva, salirse completamente del índice. O sea, porque ¿qué tenemos? Tenemos la burbuja.com de los 2000, tenemos la crisis financiera del 2008, tenemos el COVID que fueron 5 semanas y después ya todo empezó a recuperarse. Entonces, o sea, se pierde más
por haberse salido del índice, por haber tomado una decisión de salir completamente de acciones de Estados Unidos, de lo que realmente se ha ganado por salirse eventualmente en un contexto de crisis, de mercado bajista. Entonces, el riesgo acá, o sea, el costo oportunidad acá es tener un portafolio de CDRs y tomar una decisión absolutamente drástica de vendo todo y me paso a obligaciones sociales. Bueno, podría ser una buena decisión porque dentro de todas las obligaciones sociales te va a dar un buen rendimiento, pero generalmente cuando vemos la historia de los últimos 30, 40, 50 años, lleva tarde o temprano al arrepentimiento. Porque los momentos en donde realmente, porque pensemos eso, pensemos hacia atrás y digo, a ver, tengo el mercado bajista 2022, tengo el COVID, que ponele, fueron 5 semanas de mercado bajista, aunque la incertidumbre ahí era absoluta. En el 2022 por lo menos fueron 10 meses que duró ese mercado bajista, y después ya me tengo que ir a la crisis financiera del 2008. Y después me tengo que ir a las .com de marzo del año 2000, que duró hasta el 2022. Entonces, fíjense que los contextos donde uno dice acá hubiera sido correcto salirse por completo de acciones de Estados Unidos, son contados con los dedos de una mano durante los últimos 25 años. Y si miro para atrás, para ver, digo, antes de la burbuja.com, y me tengo que ir a 1991. O sea, 10 años más prácticamente para atrás. Entonces, los momentos donde tuvo sentido para aquella persona que busca un rendimiento de riesgo moderado, que el Standard & Poor's o las acciones de Estados Unidos es el mejor instrumento para esto, uno ve que a lo largo de las décadas, o sea, han sido muy pocos los momentos. Y el hecho de que se hayan filmado películas, que se hayan contado historias, que se hayan escrito libros al respecto de la gente que supo verlo de antemano, también nos dice que fueron muy pocas personas las que vieron de antemano la crisis financiera del 2008. O sea, se han hecho películas. El COVID ni hablemos. La burbuja.com, ahí ya te la creo un poco más porque tardó unos 4 años en formarse, y ya durante el 98-99 ya quedaba bastante claro de que se estaba formando una burbuja. El propio Howard Marks, el 3 de enero o el 2 de enero del 2000, escribió un memo que se llama justamente bubble.com. Entonces, ese por ahí tenía más señales que te estaban anticipando que había una burbuja, pero no suele ser tan así. O sea, y obviamente que las crisis nunca se repiten. O sea, nunca la misma causa que generó un mercado bajista después se vuelve a repetir en el siguiente. Porque obviamente el mercado ya se anticipa, y aparte en cada una de las crisis se realizan correcciones para tratar de evitar que vuelva a generarse una burbuja inmobiliaria o una burbuja tecnológica con empresas fantasma que salen a bolsa con muy pocos requisitos, etcétera, ¿no? O sea, cada crisis tuvo lo suyo. Tuvo su cambio de legislación, sus cambios de regulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la idea sería, vos tendrías que estar posicionado en el índice y así te vas desviando. Entonces, a mí lo que me está pasando ahora es que esa etapa donde vos te vas saliendo del índice, yo estoy como en una etapa donde por lo menos con los clientes estoy empezando a volver al índice. Digo, bueno, a ver, de lo que teníamos en Microsoft, vendamos un 20, un 30, un 50% y volvamos al índice. De lo que teníamos en Google, lo mismo, un 20, un 30, lo hablo con el cliente, a ver, ¿querés salir un 20, un 30, un 50? Y volvemos al índice y nos quedamos acá, porque aparte, obviamente, como el índice está diversificado, se entiende por sentido común de que si llega a venir una corrección de mercado, vamos a suponer una corrección de mercado que nos agarre, Dios no lo quiera, pero que nos agarre una corrección de mercado como la que hubo a lo largo de este año, este 20%. O sea, además está decir, es sentido común que yo miro acá, digo, bueno, más o menos un 20%, cuando lo tomo bien desde arriba, más o menos por acá, ahí más o menos un 19, casi llegando ahí a mercado bajista. Está clarísimo de que si yo estoy posicionado en el índice y el índice cae un 20%, es prácticamente seguro, porque incluso es teoría de mercado financiero, que empresas como Tesla van a bajar más de un 20%. Empresas como Google, como Meta, como Microsoft,
incluso como Apple, van a bajar más de un 20%. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que yo en ese contexto puedo estar sufriendo con mi portafolio la corrección de mercado, al mismo tiempo se me van generando nuevas oportunidades acá para volver a desviarme, porque mientras que el índice baja un 20, capaz que Meta me baja un 30 y sigue, o sea, y yo le voy haciendo la evaluación y voy viendo que está subvaluada. O mismo Microsoft, capaz que queda con una evaluación muy exigente y de repente baja, o sea, hay una corrección de mercado, no sé, tengo una corrección de mercado del 10%, pero capaz que Microsoft me baja un 20%. Entonces ahí tengo nuevamente una oportunidad, ya habiendo hecho el trabajo previo, conociendo la compañía, actualizando la evaluación, puedo nuevamente detectar una oportunidad de compra y ahí aprovechar, y a pesar de que sí, que es cierto que el valor de mi portafolio está bajando, porque está bajando el índice y yo estoy más que nada posicionado en el índice, como vamos a poner Microsoft en este caso, está bajando más, entonces ahí puedo volver a pesar de que está bajando mi portafolio, vender una parte y pasarme a Microsoft porque estoy yendo a aprovechar una oportunidad muy clara de subvaluación. Entonces, a medida que va bajando, a medida que se va produciendo la corrección, puedo empezar a desviarme de vuelta. ¿Hasta cuándo? Obviamente hasta que yo vea que las acciones se recuperan, yo voy actualizando mi evaluación y de esa manera voy viendo nuevamente si las empresas puntuales que yo voy teniendo van quedando sobrevaloradas o si todavía tienen margen para subir. Yo lo que comentaba es, digo, bueno, a ver, si las cosas siguen tal como están, o sea, si Microsoft no acelera su crecimiento, si Google no acelera su crecimiento, si Apple no vuelve a crecer otra vez y sigue aumentando sus ganancias, lo que voy a terminar haciendo es quedarme solamente con Meta, quedarme con Mercado Libre, quedarme con alguna más y no mucho más, a la espera de que vuelvan a surgir oportunidades que por supuesto siempre van a volver a ocurrir, siempre van a volver a haber oportunidades porque el mercado es emocional, el mercado es cíclico y eventualmente vamos a tener, o sea, hoy por hoy que por ahí podemos ver a Google, yo digo, está un poquito exigente la evaluación, con Microsoft lo mismo, yo no tengo ninguna duda de que eventualmente voy a poder encontrar, si decido salir, o sea, obviamente todavía me falta para poder salir completamente de una inversión como Google, pero digo, si eventualmente termino saliendo por completo, no hay ninguna duda de que tarde o temprano vienen de vuelta las oportunidades. Y obviamente también puede pasar de que vos decidís ahora salir un 20, un 30% de Google, puede venir una corrección de mercado y esa corrección de mercado te puede volver a dar una oportunidad porque Google puede caer más que el índice y podés volver a tener ahí una nueva oportunidad y salirte un poco del índice y volver a entrar a Google. Yo lo que me lamento es que desgraciadamente por ahora los CDR de los índices, si bien es cierto es que van aumentando, no están otros portafolios diversificados que a mí me gustaría. Así que para aquellos que tengan cuenta en Interactive Brokers y tengan ganas de les resulte plausible este tipo de estrategia, o sea, ustedes le vean sentido a este tipo de estrategia, en Estados Unidos están cotizando varios ETFs de portafolios diversificados, pero administrados por profesionales que se compran de la misma manera que se compra un ETF. Yo ya he mencionado, por ejemplo, el de Motley Fools, que ha sido históricamente muy exitoso en ganarle al índice, es el Motley Fool 100, o sea que tiene 100 acciones, que de hecho si yo lo miro acá, el código es TMFC, ahora vamos a ver un poquito las tenencias, pero quiero compararlo contra el Standard & Poor's TMFC. Cuando yo miro el TMFC veo y lo comparo, creo que arrancó en 2018 creo que arrancó, a ver, 2018, sí, exacto, más o menos. Si yo lo miro acá, desde que comenzó, ven que ha tenido, obviamente, como ven acá en el mercado bajista del 22, bajó bastante más que el índice, pero vemos esto, ¿no? Vemos que aquella persona que lo ha comprado y lo ha mantenido a lo largo de varios años, lo ha recompensado más que satisfactoriamente, porque claramente es un portafolio administrado que tiene 100 acciones,
pero que claramente es más volátil que el índice, porque ahora vamos a ver las tenencias que tiene, pero que por esa volatilidad extra que tiene este portafolio ha recompensado al inversor. No es que el rendimiento por encima del índice no ha sido lo suficientemente grande como para justificar el riesgo adicional que ha asumido. No. Acá vemos que en este mismo periodo va más o menos, a ver, vamos a ponerlo desde 2019, como para arrancar ahí desde un año concreto. Desde 2019 vemos que el Standard & Poor's subió 166% y el TMFC subió 266%. Yo digo, ojalá que algún día pueda tener este instrumento disponible en CEDARS. Mientras tanto, solo está en Interactive Brokers, o sea, en agentes de bolsa de Estados Unidos. Y cuando vemos, lo que notamos obviamente es que es un ETF, es un portafolio bastante tecnológico, o sea, el 10% está en Nvidia. Creo que es una ponderación menor incluso que la que tiene en el Nasdaq, o sea que está más diversificado. Después tenemos esto, Microsoft, Apple, y uno diría, bueno, pero estás diciendo que Apple, estás diciendo que Google, estás diciendo que Microsoft, que tiene una evaluación exigente, y este portafolio que vos estás sugiriendo los tiene. Sí, pero esto es un portafolio bastante diversificado. Acá tenemos a JP Morgan, tenemos a Walmart, o sea, estos ya están más diversificados. Tenemos a Eli Lilly del sector de la salud. Obviamente tenemos Costco, que está acá también, tenemos Home Depot, o sea, es un portafolio donde vemos claramente que lo más importante del portafolio es más o menos toda esta parte, las primeras 10, 15 tenencias, pero bueno, es un portafolio que está bastante diversificado y vemos acá las ponderaciones muy, muy, muy pequeñas, pero diversifica y funciona, y tiene su resultado en cuanto a la baja de volatilidad. Así que este portafolio, este instrumento con este portafolio de 100 acciones, me parece que ha cumplido. Por lo menos un portafolio diversificado. Es cierto que es más volátil que el índice, más o menos puede ser como el Nasdaq, pero que claramente ha obtenido rendimientos superiores a los índices durante los últimos años. Y otro instrumento muy interesante es el de Granny Shots de Fundstrat. Fundstrat, por si no lo conocen, recomiendo mucho en YouTube o en CNBC suele hablar Tom Lee. Tom Lee es el fundador de Fundstrat. Muy carismático, o sea, muy, muy didáctico para explicar, o sea, es muy agradable escucharlo. Por ahí se le critica por ser demasiado alcista, pero bueno, él hace ya muchos años, yo creo que lo sigo sí o sí desde antes de la pandemia, no sé si decir de hace 10 años, pero unos 7, 8 años que lo conozco, que lo sigo. Realmente tiene un track record muy interesante, o sea, tiene un track record realmente bueno, y él antiguamente tenía un servicio pago donde él te recomendaba su portafolio, sus portafolios administrados, y después decidieron sacar este ETF, que básicamente son inversiones más pensadas. A ver si puedo encontrar la logística, la metodología. Lo que ellos hacen acá es separar por temas, que tienen temas de corto plazo, temas de largo plazo, bueno, el estilo que esté dominando en este momento, la estacionalidad del mercado, estamos en tendencia alcista, estamos en tendencia bajista, bueno, cómo está el sentimiento del mercado, cómo está la economía en este momento, se está recuperando, está cayendo, y después temas de largo plazo. Millennial, que en realidad sería demografía, proveedores de mano de obra, temas financieros, temas energéticos, y lo que ellos dicen es que van viendo empresas y van viendo qué empresas tienen drivers favorables para cada uno de estos temas. La que más tenga drivers favorables para estos temas son las que más tienen chances de entrar a este índice, este portafolio. Vemos que volvemos a los mismos nombres, ¿no? Google, Meta, Microsoft, Palantir, Apple, Netflix, etcétera, ¿no? Y una característica que tiene este ETF es que está ponderado por igual. Acá vemos que no, porque obviamente Oracle, si estuvieron atentos al mercado esta semana, Oracle tuvo una suba enorme, otra empresa que realmente ahora mucha gente se está preguntando por qué subió tanto, o sea, qué pasó, porque realmente la expectativa que está
metida en este momento en el precio, en mi opinión, ha quedado demasiado exagerada, pero bueno, estaba dentro de estos holdings de GRNY y vemos que ha quedado un poco más ponderada, pero si uno mira, o sea, la idea de ellos es poner 30 acciones ponderadas de la misma manera. Y es cierto que no hay tanto track record, porque si yo me fijo acá y pongo GRNY, arrancó a finales del año pasado. GRNY, esto arrancó acá, más o menos ahí. Bueno, vemos eso, vemos que también le está ganando al índice, el índice está en 8,5 y ellos están en un 17 más o menos. También es un portafolio que le está ganando al índice durante este año. Si me preguntan, por supuesto, yo recomiendo más este TMFC porque tiene un track record mucho más prolongado. Desde 2018 ha demostrado que la gente que lo administra sabe lo que está haciendo y es un portafolio que ha compensado al inversionista por el riesgo adicional que ha asumido respecto al índice, pero al mismo tiempo sigue siendo un portafolio que está diversificado. Entonces, para aquellas personas que tienen cuenta en el exterior, mi sugerencia, si quieren seguir este tipo de estrategia, sería esa. Así que por lo pronto, para terminar ya la parte de Estados Unidos, en mi caso digo, bueno, yo en este momento estoy en una estrategia donde estoy tomando ganancias, por lo menos con los clientes, respecto a Microsoft, respecto a Google, respecto a empresas tecnológicas, volviendo al índice, manteniendo obviamente tenencias de estas empresas particulares, y estoy bastante atento a ver qué es lo que va a pasar la semana próxima con la Reserva Federal y mucho más atento a lo que pueden pasar con los balances que seguramente empezarán a publicarse a finales de octubre y principios de noviembre. Ahí para mí va a ser algo muy clave, porque si no llego a ver una mejora en los números, voy a tener que seguir con esta estrategia, con esta parte de la estrategia donde, bueno, ya me desvié con varias de las empresas del índice y ahora estoy como volviendo a posicionarme porque ya veo que han cumplido con su objetivo, ya las valuaciones que yo planteé en muchos casos ya se están cumpliendo. Necesito, si quiero seguir justificándome estar metido en esa acción, necesito que el balance, que el negocio, que la compañía me demuestre que tiene sentido seguir asumiendo el riesgo porque seré compensado como accionista. De no ser así, con el próximo balance seguiremos gradualmente saliendo de estas inversiones y a la espera obviamente de que surjan nuevas oportunidades. Y dicho esto, pasamos entonces ahora a la parte más dolorosa de este informe. Vamos a hablar ahora sí de Argentina. Y miren ustedes el contraste. Miren ustedes el contraste. Estados Unidos, récord histórico, año bueno, o sea, nada, no extraordinario, pero sí un año bueno, normal, con acciones subiendo, con el índice subiendo. Y ahora venimos acá a ver de qué manera se cayó todo esta semana y ya se venía cayendo durante todo este año, después, sobre todo después de lo que fueron las elecciones del domingo pasado en provincia de Buenos Aires, que a pesar de que fueron unas elecciones provinciales, la gente está muy asustada. El mercado lo tomó como una muestra del poder que todavía tiene el peronismo, de la incapacidad política que ha tenido Milei para poder efectivamente convencer a votantes, sobre todo votantes más neutrales, más cambiantes, más como sería de Juntos por el Cambio, a gente más de centro. O sea, si uno mira los resultados fríos, los números, lo que ve y lo compara con la segunda vuelta electoral, con lo que fue el Massa contra Milei, lo que nota es que lo que sería, el Fuerza Patria perdió 1 millón de votos, o sea, fue votado por 1 millón de personas menos de los que votaron en la segunda vuelta del 2023. Pero a La Libertad Avanza la votaron 2 millones de personas menos. O sea, ambos perdieron votantes. Hubo mucha gente que no fue a votar, pero el desencanto más grande estuvo por el lado de la gente de La Libertad Avanza, aunque en realidad deberíamos decir
del PRO, de Juntos por el Cambio, que prefirió, no sé si ante los escándalos de corrupción, si ante bueno, resultados que todavía no aparecen, o sea, se bajó la inflación, se salió del cepo, pero la economía ha estado amesetada a lo largo de todo este año. La tasa de interés tan alta, por supuesto que no ayuda para nada a la actividad económica. Esta semana la bajaron de 4,5 a 3,5. Parecería que el Banco Central, que el Ministerio de Economía entendieron de que los bancos están muy acostumbrados a moverse en un entorno donde el Banco Central controla la tasa de interés y no la cantidad de dinero, y están como volviendo un poco a eso. Vamos a ver, o sea, todavía quedan unas 6 semanas más o menos para las elecciones de octubre, y sobre todo días como el de hoy, por supuesto días como el lunes pasado, hacen que todo sea muy, muy largo, o sea, que se haga una agonía muy, muy larga. Así que bueno, a ver, como se imaginarán, el pasado día lunes al mercado le importó nada la evaluación de Banco Macro que yo había hecho el viernes pasado. Entonces, digo, bueno, ya que justamente pasó esto, yo hice una evaluación de Banco Macro el viernes pasado, hoy, o mejor dicho, esta semana, con el resultado de las elecciones, los bancos fueron los que más sufrieron de todo. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Me sirvió para algo hacer esa evaluación? O sea, ¿sirve de algo hacer evaluaciones de empresas argentinas en este contexto? Y la respuesta es que sí, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? A ver, vamos a aprovechar este desastre que estamos viviendo. Yo lo voy a usar como excusa, como para remarcar un punto que es básicamente sentido común, pero que muchas veces nos olvidamos. El valor de una empresa está en su futuro. O sea, yo entiendo que el análisis técnico te dice que el movimiento futuro del precio de una acción depende de su pasado, de la tendencia, de las figuras, de las medias móviles. Lo entiendo perfectamente, pero no tiene lógica, no tiene nada de lógica. Ya que, a ver, por ejemplo, una empresa que creció durante muchos años porque su industria estaba en expansión y esta empresa tenía, por ejemplo, una posición dominante. Esa empresa creció bastante, pero vamos a suponer que yo la estoy analizando ahora, cuando su industria ya llegó a un punto de saturación, los competidores se volvieron más numerosos, se volvieron más grandes, y las estrategias de competencia son mucho más agresivas, al punto de que las empresas ven disminuido su margen de rentabilidad. Entonces, claro, si yo evalúo una empresa, yo tengo que mirar hacia adelante. Entonces, lo que haya pasado en su pasado, valga la redundancia, como que me sirve un poco para entender la compañía, para entender la industria. Pero mirado hacia adelante, el pasado de la compañía no me ayuda tanto para mirar cómo puede llegar a ser el futuro. Porque la compañía puede quedar para siempre en un estado de maduración, donde va a crecer a un dígito, al 2, al 3, al 5, más o menos lo que crezca la economía. Puede ser que entre en declive, como le pasó, por ejemplo, a General Electric en su momento. O puede ser que, así como le pasó a Apple, pueda revivir, pueda encontrar un CEO, alguien que le dé una vuelta al negocio y que pueda revivir. Con Netflix pasó un poco eso. Netflix se dedicaba antiguamente a vender DVDs, o sea, se alquilaban DVDs, era como si fuera un videoclub, competía con Blockbuster, pongámosle. Vos te metías, te metías a la página web en el principio de los 2000, antiguamente en los 90 era por catálogo, rentabas una película y lo que hacía Netflix era mandarte el DVD original a tu casa. Era alquiler de películas, pero por correo. O sea, eso era Netflix en un principio. 2012 sale su plataforma y el resto es historia, es todo lo que vemos ahora, ¿no? Entonces, el pasado de una compañía me puede contar, bueno, la evolución, o sea, a ver si los gerentes son gente competente, qué ha pasado con la industria, todo, pero hacia el futuro, hacia adelante, poco me puede llegar a decir. O sea, al mercado no le importa
el pasado de una empresa para determinar cómo se va a mover el precio hacia adelante, porque eso depende de lo que la empresa vaya a ser capaz de generar en términos de ingresos, en términos de ganancias a futuro. No me importa si en el pasado ganó mucho, lo que me importa es lo que va a ganar hacia adelante. Y es por eso justamente que los genios de la finanza como Peter Lynch, como Warren Buffett, como Howard Marks, bueno, como todos los genios que conocemos, siempre afirman que hacer una evaluación es la manera correcta de saber si estás ante una empresa que está cara o que está barata. Porque es justamente la metodología que acierta en cuanto a que parte de la premisa de que el valor que tiene hoy, o sea, ese precio es ese y no otro, porque está descontando un flujo de ganancias futuros y lo está ajustando por el riesgo que me representa a mí como inversor el tener derecho a esas ganancias. ¿Qué tan probables son esas ganancias? ¿Cuánto se pueden mover de esta estimación? ¿Cuánto es la volatilidad de las ganancias de la compañía? ¿Qué puede pasar con las ganancias de la compañía? O sea, todo ese riesgo es el que yo descuento para traer a valor presente, que es lo que vemos siempre en las evaluaciones. Es por eso justamente que yo generalmente hago énfasis, porque se suele decir mucho, incluso gente que hace análisis técnico dice esas cosas, de que el valor es siempre una opinión, o sea, porque lo he visto en muchos analistas, o sea, no existe tal cosa como el fair value, o lo que llama el valor justo, o el valor, o sea, el valor de una compañía. Esta compañía vale tanto, no existe eso. No hay un solo valor para una compañía. O sea, porque el valor está en el futuro. Entonces, siempre existen diferentes opiniones contrapuestas acerca de cuántas ganancias va a obtener una empresa en el futuro y cuánto riesgo o volatilidad habrá que asumir para conseguir esas ganancias. Entonces, cuando alguien pregunta ¿cuánto vale una empresa? ¿Cuánto vale esta empresa? La respuesta correcta sería responderle con otra pregunta, diciéndole ¿cuánto vale para quién esta empresa? Porque una empresa no vale lo mismo para un inversor que lo que quiere es cobrar dividendos, no vale lo mismo para un inversor que lo que supone es que la empresa va a crecer mucho, que se va a reinventar y que va a volver a crecer. No vale lo mismo para otra empresa que quiere adquirirla porque esta empresa tiene una patente y va a poder potenciar sus ingresos. Entonces una empresa compra a otra para hacerse de su tecnología. O sea, el valor es subjetivo. O sea, el valor depende siempre de lo que vos creas que va a pasar con la compañía a futuro. Por eso gente como Warren Buffett, como Howard Marks, son tipos tan interesantes de ver y tan admirados, porque son aquellos que han logrado ver lo que iba a pasar en las compañías, han utilizado la misma información que está al alcance de todos. En el mejor de los casos, digamos, a lo sumo se han entrevistado con el gerente porque ellos tienen esa posibilidad, pero el gerente tampoco les puede dar información privilegiada porque va preso. Entonces, en definitiva, han utilizado más o menos la misma información que está disponible al alcance de todos, pero han tenido un proceso de razonamiento donde han logrado ver antes que los demás cosas importantes que iban a ocurrir en la compañía respecto a nuevos negocios, a nuevos productos, a expansión, a mejoras de rentabilidad, a mejoras tecnológicas, y por eso son lo grande que son y son tan admirados como son. Entonces, a ver, yendo concretamente a la parte de Argentina, está clarísimo, sin ninguna duda, que un banco, por poner nuevamente el ejemplo de Banco Macro, pero me parece que lo mismo que yo diga para Banco Macro, que fue la que evalué la semana pasada, vale lo mismo para YPF, vale lo mismo para Pampa, vale lo mismo para Ecogas, para todas. Está clarísimo de que estas empresas no valen lo mismo con Milei presidente en 2027 que con Axel Kicillof presidente en 2027. A mí me parece que este lunes, esto que estamos viendo, por ahí esto un poco también, pero no tanto, pero sí ya a partir del lunes pasado, lo que estamos empezando a ver puede ser el mercado descontando tal vez un poco más, cada vez más la posibilidad, o sea, un poquito más la posibilidad
de que eventualmente tengamos ese escenario en 2027. Uno podría decir, falta una eternidad y falta una elección muy importante. Sí, obviamente, pero es que los mercados se mueven así. Yo entiendo que hay muchísimo de emocional en lo que pasó esta semana. Debe haber gente muy asustada vendiendo sus cuotapartes de fondos comunes de inversión de acciones al precio que sea, o sea, con mucho miedo, o sea, queriendo salir lo más posible de Argentina. Lo entiendo perfectamente. Porque encima, obviamente, si yo creía que, por ejemplo, Banco Macro estaba subvaluada la semana pasada, con más razón lo creo ahora. Pero claro, de repente cuando vos tenés que hacer proyecciones hacia adelante, claro, o sea, si dentro de ese escenario futuro cada vez empieza a cobrar más relevancia la posibilidad de un Axel Kicillof presidente, y digo Axel porque sería el candidato más, por lo menos es el más conocido que tienen en este momento, lo que sería el peronismo, el kirchnerismo. Y bueno, me imagino que eso asusta a mucha gente, asusta a los mercados, y por eso hemos visto los movimientos que vimos esta semana, tanto en bonos como en acciones. Pero claro que si la Libertad Avanza gana efectivamente las elecciones de octubre, esto se va a revertir, veremos cuánto recorrido va a tener, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene no es año electoral, y eso ya da mucho más margen para que el mercado pueda subir con menos preocupación. Pero bueno, yo a raíz de todo lo que ha estado pasando, como que cambié un poco la estrategia con los clientes, por lo menos hasta las próximas elecciones, porque digo, hice un mal trabajo. O sea, está claro de que yo como analista, en este caso yo fallé, o sea, hice un mal trabajo. O sea, a ver, ¿cuál era mi lógica? ¿Cuál era mi tesis de inversión? Que creo que puede seguir vigente, pero bueno, el mercado está muy asustado por lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. O sea, mi tesis de inversión, mis razones para estar invertido en Argentina durante este año era que la inflación está bajando, se salió del cepo, la economía rebotó, está en un nivel más alto que lo que estaba cuando Milei llegó, pero también es cierto que está estancada hace ya, y todo lo que vamos de este año, o sea, no ha crecido, no ha caído, pero no ha crecido. Yo pensé de que, bueno, este hecho de poder salir del cepo, de poder viajar al exterior, poder acceder a dólares libremente, esta cuestión de poder comprar ropa barata, vieron, bueno, los sitios web donde están comprando mucha ropa, no sé, o sea, bajas de impuestos. Lo que pasa es que después los gobernadores y los intendentes los contrarrestaban y no se notaba. No sé, poder comprar en Amazon y que te llegue a tu casa. Bueno, o sea, yo pensé que la gente, hablando de la gente en general, como que iba a valorar eso. Claro, después no tuve en cuenta los niveles de pobreza que todavía hay en el conurbano bonaerense y los niveles de dependencia política que tiene mucha gente respecto a las estructuras de poder que hay en, como conocemos, el primer cordón, el tercer cordón del conurbano, donde vive una gran parte del país. Tengamos en cuenta que el 37% del padrón es provincia de Buenos Aires, y de ese 37% la gran mayoría vive en lo que es el conurbano bonaerense. Yo pensé, y creo que todavía se puede cumplir en octubre, de que como argentinos, digamos, como pueblo, íbamos a valorar eso y que íbamos a premiar la gestión política. Pero bueno, o sea, han salido escándalos, y también es cierto de que el presidente, el gobierno, estaba un poco muy exaltado. O sea, estaba como o sea, por ejemplo, nunca encontré sentido a romper alianzas con Macri, para nada. O sea, se necesita la estructura del PRO, por lo menos para fiscalizar, porque ahora en octubre la elección es con boleta única, todo, pero en provincia de Buenos Aires no era así, y se necesitaban muchos fiscales, y claramente no los hubo. Se cometieron errores en el armado, o sea, se cometieron varios errores, y el mercado está muy asustado. O sea, la gente, los inversores, claramente están muy asustados, a pesar de que cuando uno por ahí extrapola lo que puede pasar en octubre, lo más probable es que en octubre la elección se gane, que la gane la Libertad Avanza, que la gane bien, con arriba de un 35% de los votos, que pueda conseguir ese blindaje que necesita en el Congreso. Pero el mercado no está mirando eso, están muy asustados. Y claro, a ver,
¿Por qué puedo decir que la idea de que La Libertad Avanza va a ganar las elecciones sigue vigente? Por el tema de el índice de confianza en el gobierno de la Ditela. O sea, este índice de confianza en el gobierno de la Ditela, que tiene, creo que es desde el 2001 que se hace, o sea, se hace ya desde bastante tiempo, y lo que tiene es ya bastante vigencia y se ha utilizado muchas veces. Es un índice, pero varias consultoras como 1816, por ejemplo, que es la que hizo este gráfico, lo que hacen es ajustar el índice de tal manera de convertirlo en intención de voto. Entonces traducen lo que es el índice de confianza en el gobierno en un porcentaje de intención de voto, y da bastante bien. Entonces, claro, fíjense, esta es la última medición de agosto. Nos faltan 2 mediciones más hasta las elecciones, la de septiembre y la de octubre. La última medición de agosto daba 42,4% de índice de confianza en el gobierno, o sea que sería como una intención de voto, y 33,6% en el Gran Buenos Aires. Ahora, fíjense, 33,6%, ¿cuánto fue lo que sacó de votos La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires? Más o menos lo mismo, un 33,8% me parece que sacó, o sea, muy muy similar. Entonces, visto este 42, digo, bueno, nos faltan 2 datos más, vamos a ver, no sé si tengo razones para creer que vaya a caer mucho, pero si más o menos esto es lo que yo debería esperar en votos dentro de 6 semanas, en octubre, bueno, es súper optimista, súper positivo. Si llega a darse este escenario, claramente Milei se va a poder blindar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, contra la anulación de sus vetos. Ya no van a poder anularle los vetos, y eventualmente va a poder avanzar con reforma fiscal, reforma laboral, pero bueno, eso lo veremos en su momento. Entonces digo, este escenario sigue siendo para mí el más probable, pero bueno, el mercado está muy asustado. Entonces yo siento que hice un mal trabajo porque no fui capaz de ver cómo afecta emocionalmente a Argentina durante los años electorales. Es muy desgastante, muy desgastante. Yo creo que no hay rendimiento posible que puedan darme las acciones argentinas si es que efectivamente se da este resultado de 40%, vamos a suponer, para La Libertad Avanza. Creo que no hay resultado, no hay ganancia posible que puedan darnos las acciones argentinas que justifiquen haber padecido estos 9 meses, estos 8 meses y pico. O sea, es muy, o sea, es muy desgastante, es muy frustrante. Entonces, como le digo a los clientes, le digo, mira, si ya estamos en acciones argentinas en bonos, quedémonos, porque lo que ya está. Pero si tenés pesos para invertir, es preferible, más vale que te compres la letra que vence el 31 de octubre. Comprate esa letra que está rindiendo un 3,5 mensual, te ganás un interés que supera la inflación en el mientras tanto, y que por supuesto también va a superar al dólar, porque el dólar está muy cerca de la banda superior y no va a superar la banda superior. Y ¿qué pasa? Después de las elecciones, el 27 de octubre, ya con el resultado ya fijo, ya conocido el resultado, ahí sí vamos a poder volver a acciones argentinas. Está clarísimo de que lo más probable es que compres, si vas a comprar el día después de las elecciones, lo más probable es que compres más caro de lo que estarías comprando ahora, pero tampoco mucho más caro. Y visto esta secuencia de movimientos que ocurre durante los años electorales argentinos, vemos esto y decimos, mira, solo para recuperarse tenés un montón. No hay chance de que esto se recupere en un día o 2 días después de las elecciones. Va a ser muy de a poco. O sea que si de algo me ha servido este año es esto. Es darme cuenta, por un lado, de que no tiene sentido estar comprado en Argentina en años electorales. Y por otro lado, decir, bueno, miren, si compramos el día después de las elecciones, ya con el resultado conocido, aún así, si sale bien, vamos a ganar mucho. Y por otro lado, otro beneficio de este año tan negativo en términos de rendimientos es el hecho de quedar convencido de que sí o sí cada inversión tiene que estar precedida por una valuación. Porque ahora, mirado hacia atrás, la valuación de los bancos de principio de este año se notaba claramente sobrevalorada. Así que bueno, espero que efectivamente, si tenemos ese resultado y Argentina evidentemente se recupera,
bueno, que podamos a lo largo de 2018 y a más tardar hasta enero de 2027 capitalizar bien y como se debe toda la ganancia que nos puedan dar las acciones argentinas para eventualmente salirnos a más tardar en enero de 2027, porque no se justifica tanta incertidumbre en Argentina en años electorales. Así que por lo pronto yo le digo a los clientes, mirá, si tenés pesos, comprate una letra, quedate fuera de Argentina con ese dinero y eventualmente vamos a poner ese dinero en Argentina, pero una vez que ya tengamos el resultado conocido. Porque esto fue una elección provincial, la elección nacional todavía está por venir y lo más probable es que salga bien, pero al mercado no le importa. Y en el medio, y a pesar de que al mercado no le importa y uno diga, pero los bancos entonces quedaron re baratos, sí, todo bien, pero tenés que aguantar esto. ¿Y qué me ha pasado esta semana? Clientes muy afectados, muy afectados. Entonces digo, yo como analista no puedo someter al cliente, por más pequeño, o sea, porque por más que solo el 10% del portafolio sea de acciones argentinas, nuestra psicología y nuestra emocionalidad nos juega muy en contra. Y vos ves esa parte del portafolio que cae y te duele, porque uno debería ver el portafolio como un todo, pero bueno, tenemos esa tendencia a que cuando todo lo del portafolio anda bien, pero una partecita anda mal, nos focalizamos en esa partecita que anda mal. Somos seres humanos, funcionamos de esa manera, así que vamos a ver qué sigue pasando. Y otra cosa que me pasó, que por eso para terminar la parte argentina quiero comentarlo, es que nuevamente, y lo peor es que me ocurre no solo con clientes, sino con profesionales del mundo financiero, que claro, ahora que el dólar está acercándose a la banda superior, hay gente que incluso está dudando de que Bausili salga con el dinero del Banco Central a defender la banda superior. Es obvio que lo va a hacer. Tiene más de 20.000 millones de dólares disponibles para defender la banda superior. O sea, y lo va a hacer, porque, a ver, escuché de todo. Escuché gente diciéndome que después de las elecciones se venía una devaluación del 20%. Primera pregunta que hago, ¿de qué le sirve al gobierno hacer eso? Supongamos que el gobierno hace eso. Dice, bueno, a partir del día después de las elecciones, el dólar va a subir un 20% y vamos a correr las bandas también en un porcentaje equivalente, y a partir de este día esto va a ser así. ¿Para qué le sirve? ¿Va a aumentar la inflación? ¿Va a perder toda la credibilidad? Y como dice el profe Juan Carlos de Pablo, una misma medida de política económica tiene un resultado o otro resultado, bueno o malo, dependiendo si la gente te cree o no te cree. Este gobierno perdería toda su credibilidad, o sea, el equipo económico perdería toda su credibilidad si llega a hacer eso. O sea, entonces yo no entiendo por qué hay gente que supone que el Banco Central no va a defender la banda superior teniendo todo para hacerlo. No solo tiene los incentivos, porque una cosa es que quiera hacerlo y que no pueda. Que pasó con Macri, por ejemplo. Después de las PASO 2019, el dólar saltó, no le importó la banda superior que tenía Macri en aquel momento. Y ya está, y se terminaron las bandas y a nadie le importó porque nunca nadie creyó verdaderamente en ellas. Pero en este caso el Banco Central tiene el mandato y tiene tiene las reservas, digamos, tiene la capacidad de defender la banda superior. Entonces, creer que el dólar va a superar la banda superior no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Pero claro, ¿qué pasa? Por ahí, por comentarios, por ahí logré deducir que en muchos casos hay gente que dice que el dólar va a estar por encima de la banda superior porque lo que están mirando es el dólar a futuro. Entonces, claro, miran el dólar a octubre, noviembre, diciembre, enero, el dólar a futuro en ROFEX, y ven que ese dólar a futuro está por encima de la banda superior. Entonces, lo que concluyen erróneamente es que el mercado está descontando que el dólar va a estar por encima de la banda superior. Yo entiendo por qué se confunden. O sea, entiendo que se llama dólar a futuro, tiene un dólar a futuro para tantos meses y vos podés ver cuánto está cotizando a cada mes hacia adelante. Entonces entiendo de que si te ponen las bandas y te ponen solapado los precios del dólar a futuro, vos veas que los precios del dólar a futuro están por encima de las bandas
y digas, mirá, el dólar a futuro te está diciendo de que el mercado espera una devaluación y espera que el dólar se salga por encima de las bandas. Error, no es así y lo vuelvo a explicar las veces que sea necesario. El dólar a futuro no predice nada. Ya lo expliqué en informes anteriores, pero por favor, que tengamos en cuenta, el dólar a futuro no predice nada. O lo mismo con los, o sea, ningún precio de derivado predice nada. O sea, ni el dólar a futuro predice nada, predice lo que va a pasar con el dólar, ni un call de Galicia predice lo que va a pasar con Galicia. Porque mucha gente por ahí mira y se fija a ver cómo está la volatilidad, a ver cómo está la prima, a ver cuánto valor tiempo, a ver si está aumentando o está bajando. O sea, no, los precios de los derivados, obviamente, como se llaman derivados, remiten a un subyacente. Pero cómo se mueve el precio de un derivado, ya sea una opción, por ejemplo, o un futuro, no predicen nada. O sea, el futuro de soja no predice cómo va a moverse el precio de la soja. El precio del futuro, como bien lo explica Arriazu, también nada más que Arriazu por ahí lo explica muy a la pasada, es el contado, o sea, cómo se calcula el dólar oficial. Se calcula como ¿cómo se calcula el dólar a futuro? Se calcula como el dólar oficial más la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? Casi siempre se puede ver que usan la de las LECAPs, porque debería ser la tasa libre de riesgo. Ese precio del dólar a futuro es un precio que evita posibilidades de arbitraje, es una cuenta matemática. Ustedes fíjense, agarren, no sé, párense en el primer día hábil de un mes, fíjense cuánto está el dólar, fíjense cuánto está la tasa de las LECAPs, a un mes obviamente, en la letra que vence ese mes, agarren el dólar oficial, multiplíquenlo por 1, la tasa de interés y más o menos le tiene que dar casi igual al dólar a futuro. Porque si no habría posibilidad de arbitraje. No tiene sentido que me ponga a explicarlo acá. Pero digo, dejen de... O sea, si en algún momento creyeron o escuchan en algún lugar que dicen que se espera una devaluación o algo porque el dólar a futuro está diciendo algo, no presten atención. El dólar a futuro es una cuenta matemática. Es lo mismo, como les digo, es lo mismo que yo quiero comprar un call de Galicia y digo, no, porque los calls están caros, los calls están baratos. Que esté caro o esté barato un call depende de la tasa de interés y depende de la volatilidad implícita. No depende de qué es lo que cree el mercado que vaya a pasar con la acción. Entonces no debería, obviamente que yo sí, o sea, si yo compro un call de Galicia es porque yo creo que la acción va a subir. Pero eso no quiere decir que el precio se esté formando por mi expectativa, porque como todo el mercado confluye, imagínense que al precio de un derivado, como puede ser una opción, o a un precio de un mercado de futuros, confluyen diferentes tipos de inversores, confluyen especuladores, confluyen gente que hace arbitrajes, aunque hoy por hoy ya lo hacen los algoritmos, y confluye gente que está haciendo cobertura. Por ejemplo, una persona que tiene una acción de Galicia y quiere protegerse ante una baja y compra un put, por ejemplo. Esa persona está haciendo una cobertura. Entonces confluyen todo tipo de inversores. Y claro, cada uno tiene expectativas diferentes. Entonces el precio del derivado no se forma con esas expectativas. Los del spot, o sea, lo de la acción puede ser que sí, pero lo del derivado no. Porque el derivado, su precio remite a otra cosa. Remite a una acción, remite al dólar, remite a un commodity como puede ser la soja. Entonces el precio de un derivado no tiene implícita ninguna probabilidad de suba o de baja de nada del subyacente. Es una cuenta matemática. Así que por favor no tomen el dólar a futuro como predictor de nada. Entonces, aquellas personas que dicen no porque se espera una devaluación, etcétera, mi pregunta es ¿qué tiene el gobierno para ganar con eso? ¿Qué tiene el gobierno? No tiene nada para ganar. Porque si devalúa, se le acelera la inflación, pierde credibilidad, pierde apoyo de la gente, va en contra de la palabra del propio presidente, de los objetivos. O sea, cambiaron las reglas de juego. Entonces, si cambian las reglas de juego, ¿qué te indica que no la van a volver a cambiar de vuelta el mes que viene? Nadie va a querer invertir y pensar a mediano o a largo plazo o a comprar pesos. O sea, van a salir todos corriendo a comprar dólares porque ya si cambiaron las reglas de juego una vez, lo van a hacer de vuelta, etcétera. Es un círculo vicioso que solamente va a traer cosas negativas. Entonces,
se va a decir de todo. O sea, imagínense si lo que pasó solo en las elecciones de provincia de Buenos Aires. Ahora vienen elecciones nacionales. Así que vamos a tener 6 semanas movidas y desgraciadamente el mercado lo va a sentir. Por eso es que yo le digo a los clientes, bueno, miren, refugiémonos en letras en el mientras tanto, y el día después de las elecciones, si ocurre lo que con más probabilidad debería ocurrir y la Libertad Avanza saca un 40 más o menos, entonces ahí sí, volvemos a Acciones Argentinas y aprovechamos todo lo que reste del 25 y todo lo que nos da el 26. Entonces tenemos todo el 25, todo el 26 y más tardar a principios del 27, ahí ya tendremos que tomar ganancia. Si no es que tomamos ganancia antes, ojalá que sí, pero si no veremos. Si no, eventualmente, principios del 27, ahí deberíamos estar tomando ganancia para no volver a caer en esta trampa argentina. Porque encima en 2027 son elecciones presidenciales y bueno, ya saben que si pasan esto en elecciones legislativas provinciales, imagínense lo que pasará en 2027, que nos queda, si me queda una eternidad las próximas 6 semanas, imagínense 2027. Así que bueno, eso ha sido todo por esta semana. Yo me despido. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden escribir al WhatsApp del teléfono que está en la descripción del video. O pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau.